Hola chicos, nuevamente estamos aquí, todos los que hacemos la clase de la Iglesia Infantil Oreb, con mucho gusto en casa de cada uno de ustedes. Les mandamos un saludo muy afectuoso, con mucho cariño y muchas gracias por seguirnos viendo. Por eso es que seguimos haciendo nuestra clase, con mucho amor para ustedes. Vamos a comenzar la clase y a ver qué nos tiene Dios para este día. Dios, te damos muchas gracias porque nuevamente nos permites estar en casa de cada uno de estos pequeños. Gracias por las personas que nos escuchan, que realmente escuchan tu palabra, porque nosotros solamente transmitimos lo que tú nos dices que digamos. Bendícelos y prepara su corazón, prepara su mente para que estas enseñanzas queden en ellos y las puedan poner por obra. Y aquellos que todavía no te conocen como Salvador, pues reconozcan que te necesitan y hagan una decisión por aceptar a Cristo como su Salvador. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Hola amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Fati y estoy feliz de que podamos alabar a nuestro Dios a través de las canciones. Comencemos este hermoso día alabando a nuestro Dios. ¡Cantemos! Qué bonito es alabar al Señor juntos y saber que podemos gozarnos y encontrar paz en Él. Cantemos mi gozo. Mi gozo, mi gozo, mi gozo, mi gozo, mi gozo es Jesús. Mi gozo, mi gozo, mi gozo. Mi gozo es Jesús. Mi gozo, mi gozo, mi gozo. Mi gozo es Jesús. El gozo de Dios me llena a mí. El gozo de Dios me hace feliz y me inspira en mi vivir. Mi gozo es Jesús. La paz del Señor es mi verdad. La paz del Señor es la que da tranquilidad. Yo quiero la paz compartir, que todos puedan recibir. La gran bendición lo voy a disfrutar. El gozo de cada poder obsequiar. Poder alegrar la dificultad. Pues tengo su paz. Yo siento la paz del Señor. Isaías 44:4. Regocijaos en el Señor siempre. Hay que agradecer al Señor porque es también una bendición y siempre cuando tengas oportunidad de hacerlo, agradece de todo lo que tienes. Al sentarme aquí a conversar, Jesús, contigo, yo sé que tú me prestas atención. Quiero agradecerte por mis muchas bendiciones y por este hermoso día de sol. Gracias por el sol que brilla, gracias por las estrellitas, gracias por la luna que de noche da su luz.
Gracias por papá y mamá, gracias por tu amor. Gracias por mis hermanitos y por ti, Señor. Al sentarme aquí a conversar, Jesús, contigo, yo sé que tú me prestas atención. Quiero agradecerte por mis muchas bendiciones y por este hermoso día de sol. Gracias por mis compañeras y por su amistad, que todo lo que les diga ayude de verdad. Gracias por tu creación y un día tan feliz, y protégeme, Señor, al irme a dormir. Al sentarme aquí a conversar, Jesús, contigo, yo sé que tú me prestas atención. Quiero agradecerte por mis muchas bendiciones y por este hermoso día de sol. Quiero agradecerte por mis muchas bendiciones y por este hermoso día de sol. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gracias te damos, Dios, gracias por tanto amor, por la vida que ahora nos das, y la luz del sol una vez más. Gracias, oh buen pastor, gracias por tu perdón, por limpiarnos de toda maldad y enterrar mi pecado en el mar. Por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar que por nuestro pecado debimos llevar. Por tu amor, Salvador, a ti gracias por siempre, Señor. Gracias te damos, Dios, gracias por la amistad, por los lazos de amor fraternal y el abrazo que así tú nos das. Gracias, oh buen Señor, gracias por darnos luz, por enviarnos a tu Hijo Jesús, a venir a morir en la cruz. Por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar que por nuestro pecado debimos llevar. Por tu amor, Salvador, a ti gracias por siempre, Señor. Por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar que por nuestro pecado debimos llevar. Por tu amor, Salvador, a ti gracias por siempre, Señor. A ti gracias por siempre, Señor. A ti gracias por siempre, Señor. Es momento de que vayamos a las enseñanzas del día, así que vayamos todos por nuestras Biblias y cantemos juntos "Esta es mi Biblia".
Buenos días, me da mucho gusto volverles a ver y continuar con la vida de Cristo. Pero antes de iniciar quiero contarles una historia. Había un pequeñito que fue a una tienda donde había muchos aparadores. De pronto se queda viendo en uno de ellos muy fijamente y le dice: Señor, ¿me puede permitir ese reloj negro? Va el señor y le enseña ese reloj negro. Y el niño le empieza a ver, lo empieza a tocar, ve que tiene muchas funciones y dice: no, sí me queda este reloj, pero el precio y no me alcanza. Ay, ¿qué hago? Ay, el señor está volteando. Mejor lo voy a agarrar, lo voy a guardar sin que se dé cuenta y me lo voy a llevar. Y ya cuando iba a hacer eso, el pequeño dice: no, porque eso que estoy haciendo es robar y yo no quiero robar. No, eso está mal. Señor, le entrego su reloj, se lo dejo aquí en el aparador. Y se fue el niño con su mamá y le dice: mamá, ¿qué crees? Me gustó un reloj, pero no me alcanzó el dinero. Voy a ahorrar para podérmelo comprar. De esto se trata el texto del día de hoy, acerca de un versículo bíblico que encontramos en la Biblia, en Santiago 4:7, y dice así: Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Aquí nos habla primero de someteos pues a Dios. Voluntariamente debemos de obedecer al único y verdadero Dios. Pero también nos habla de otra parte: resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo es Satanás, el enemigo que Dios quiere que hagamos lo malo. Pero debemos de resistir, así como lo hizo el pequeño, de decirle no. Así le debemos de decir a Satanás no. A Dios le debemos decir sí. Y así como lo hizo el pequeño, que fue con su mamá y le dijo que iba a ahorrar para poderse comprar ese reloj, así nosotros debemos de decirle sí a lo que Dios quiere. Tú que hayas sido salvo, recuerda que Dios es tan fuerte, que nada se compara con Él, ni Satanás. Si tú, en este caso, sabemos que Él vive en nosotros y que Él vive en ti, Él nos va a ayudar. Pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte, leer, también memorizar los textos bíblicos que estamos aprendiendo, para que cuando nos surja alguna situación como de este tipo, nos acordemos y podamos resistir al diablo y él huirá de vosotros. También, si tú, pequeño, no has conocido al Señor tu Salvador, el día de hoy te invitamos para que le digas sí acepto, y que Él pueda estar en ti y que pueda ayudarte a decirle no a Satanás, y que sus pensamientos de Él puedan estar en ti y puedas decirle: sí, Señor Jesús, yo quiero hacer lo que tú me digas. Pues vamos a repetir el texto, a memorizar, que lo encontramos aquí en la parte de atrás, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si yo me voy alejando, lo vamos a decir quedito. Si yo me acerco para adelante, lo vamos a decir más fuerte. Y dice así: someteos pues a Dios y resistid al diablo e huirá de vosotros. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Muy bien. Ahora todo completo y en forma normal, con esa voz que todos debemos de realizarlo de manera conjunta. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7.
Este texto pues está en forma de rompecabezas. Vamos a quitarle una pieza para poderlo repetir. Vamos a quitarle esta piececita que tenemos aquí y vamos a repetirlo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Muy bien, pequeños, vamos a poner otra vez la pieza que tenemos aquí y ahora vamos a repetirlo todos juntos. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Muy bien, pequeños, vamos a repetir nuevamente el texto y voy a quitar otra pieza. Ahora vamos a quitarla de este lado. Vamos a repetirlo todos juntos. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Vamos a ponerlo completo y vamos a repetirlo todos. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Muy bien, pequeños, con esto terminamos el texto del día de hoy. Hola pequeños, ¿cómo están? Dios les bendiga, bonito día, bonito domingo, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y me da mucho gusto poder compartir la palabra con ustedes, ¿verdad? Hace unos momentos en las alabanzas entonamos una canción muy hermosa que a mí me emociona mucho y me gusta mucho cuando ustedes levantan su Biblia y dicen que esta es la Biblia, la palabra de Dios. La oiremos, la leeremos, la oiremos, la escucharemos, la meditaremos y la aplicaremos, ¿verdad? Y ustedes con esa canción se comprometen, ustedes y yo nos comprometemos a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Así es que me da mucho gusto que estén aquí conectados en esta mañana. Pequeños y grandes, de todas edades. Qué bueno que estamos conectados porque seguramente hoy Dios nos hablará su palabra, ¿verdad? Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos con una oración dándole gracias a Dios por el mensaje que Él tiene para nosotros hoy, ¿verdad? Me da mucha alegría poder hablar de la palabra de Dios porque saben una cosa, no solo ustedes aprenden, sino yo también. Entonces estoy muy emocionada, así es que vamos a orar. Cierren sus ojos, pequeños, inclinen su rostro, niños, niñas, pequeñitos y pequeñitos, pequeñitas y pequeñitos. Inclinen su rostro, cierren sus ojitos. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra que hemos de escuchar. Bendícenos mucho, háblanos, enséñanos. Señor, que la escuchemos muy atentamente con nuestros oídos, nuestra mente y nuestros corazones bien abiertos y atentos. Y también que, Señor, la podamos hablar a otros y que también podamos vivirla en todo momento. Gracias por todos los niños y niñas aquí conectados. Y te pedimos que los bendigas mucho, así como a mí también. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Muy bien, pequeños, pues vamos a comenzar. Pero antes de comenzar nuestra clase, pues hoy nos memorizamos un texto, ¿verdad? Un texto muy hermoso y es una promesa de Dios, ¿verdad? Habla acerca de la tentación. Y bueno, pues quizá muchos de nosotros hemos memorizado versículos bíblicos. Imagínate, hagan un recuento, pequeños, desde que empezamos, si hacemos un recuento desde que empezamos las transmisiones por YouTube y por Facebook de las clases bíblicas, ¿cuántos textos nos hemos aprendido de memoria, verdad? ¿Cuántos textos tenemos quizá pegados en nuestra recámara o hemos hecho manualidades y hemos escrito ahí textos bíblicos de cada clase? Y bueno, pues seguramente ahí tienes muchas manualidades con tus textos o has hecho tarjetitas o muchos te los has aprendido, los has anotado en tu cuadernito de textos, los has subrayado en la palabra, en la Biblia, ¿verdad? Y eso es muy importante porque la palabra de Dios es un arma, pequeños, es un arma. Ahorita vamos a ver en la clase por qué les estoy diciendo esto. Así es que, pues vamos a poner mucha atención, ¿sale? Vamos a recordar, pequeños, ¿alguien se acuerda de la historia de Zacarías y su esposa Elizabeth? ¿Sí? Bueno, pues ellos recuerdan, ¿verdad? Hemos visto en las clases anteriores, en una de las clases anteriores a esta,
que fue una pareja de ancianitos que no podían tener bebés, ¿verdad? Ya eran muy ancianitos y por eso no podían tener bebés, pero pues el Señor vio el anhelo de su corazón y tenía un plan diseñado para esa pareja y el Señor les dio un bebé muy hermoso ya en su vejez, ¿verdad? A un bebé y le pusieron por nombre Juan. ¿Se acuerdan que el papá de Juan pues era un siervo de Dios y adentro del santuario el Señor le prometió tener un bebé y él no lo podía creer, ¿verdad? Porque decía mi esposa y yo somos ancianitos, no es posible. Y él quedó mudo y pudo hablar hasta que el bebé nació y él le puso el nombre que Dios le había dado para su pequeñito. Y todos pensaron que le iba a poner Zacarías como él, como el papá, ¿verdad? Pero no le puso así, le puso Juan, como el ángel le dijo que le pusiera, ¿verdad? Juan. Y bueno, pues Juan se dedicó a compartir el mensaje de Dios, ¿verdad? Hoy nuestra clase se titula, como ven ustedes en la pantalla, se titula El bautismo y la tentación de Jesús. Vamos a hablar del bautismo, pero del bautismo del Señor Jesús, pero ¿quién lo bautizó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, pues vamos a ver, ¿sale? Dice la palabra de Dios que recuerdan que el Señor Jesús nació, un bebé muy hermoso, nació en un lugar muy humilde, ¿verdad? Sus papás terrenales, José y María, lo cuidaron, ¿verdad? Y creció ese pequeño bebé, creció como ustedes están creciendo así, ¿verdad? Recuerdan cuando eran pequeñitos y ahora han pasado los años y han crecido y saben más cosas, pues así el Señor Jesús, recuerdan que también vimos en una clase pasada cómo el Señor Jesús fue al templo con sus papás y bueno, no fue a jugar, ¿verdad? No fue a hacer otra cosa, sino a aprender más acerca de la ley de Dios. Y tanto sabía que los maestros de la ley, ¿verdad? Se quedaban asombrados de la sabiduría que tenía a pesar de que era pequeñito. Y bueno, ese pequeño creció y también al mismo tiempo creció Juan, el hijo de Zacarías y de Elizabeth. Creció y miren, ¿recuerdan algo muy especial acerca de Juan? Juan era un siervo del Señor. Él no había visto al Señor Jesús, él no lo conocía, pero Dios le había dado una misión muy importante. Juan era un hombre que las personas lo veían medio extraño porque vivía en el desierto cerca del río Jordán y vestía, dice la Biblia, con pieles, con una vestimenta hecha de piel de camello y comía algo muy raro que ustedes dicen, ¡ay, no se me antoja! Pero sí, de esta manera se alimentaba Juan, de langostas y miel silvestre, dice la Biblia. Pero ¿qué creen? Aparte de eso bueno, queda aparte, su vestimenta y su manera de comer queda aparte, pero aparte de eso, Juan había sido con un propósito creado. Ese propósito era que anunciara la salvación de Dios, que anunciara a Cristo Jesús, el prometido Hijo de Dios que vendría a la tierra a salvar a la humanidad. Y Juan obedecía al Señor, obedecía a Dios y le decía a la gente, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Pidan perdón de sus pecados, cambien su manera de ser. Y entonces la gente pues se quedaba asombrada y decía, pues ¿quién es Juan el Bautista? ¿Quién es Juan? Unos lo confundían con Elías, con el profeta Elías que había vivido muchos años antes, pero no, era un enviado del Señor. ¿Para qué creen? Para preparar a las personas para cuando Jesús viniera y les predicara su palabra. Y entonces, fíjense, Juan obedecía y Juan les decía a las personas, arrepiéntanse. Arrepentirse, pequeños, es dar vuelta atrás, ¿verdad? Si hicimos algo malo, si nos arrepentimos, pues entonces
nos volvemos hacia el otro lado y retomamos el camino correcto. Y entonces ese mensaje era el de Juan el Bautista, que las personas se arrepintieran y se acercaran a Dios y pidieran perdón por sus pecados. Y mucha gente sí lo hacía y otras personas no, ¿verdad? Otros decían, hoy quién sabe quién será esto. O quién sabe qué nos está predicando, quién sabe qué nos está diciendo. Pero los que le aceptaban ese mensaje y se arrepentían de sus pecados y creían en Dios, ¿saben una cosa? Juan los bautizaba en el río Jordán, los sumergía en agua. Era el bautismo pequeños, pues es una señal de que han decidido seguir a Cristo y entregarle su vida por completo. Si alguno de ustedes ha asistido a un culto donde ha habido bautismos, ustedes se dan cuenta de que a las personas que creen en el Señor Jesucristo y le reciben como su Salvador, cuando ya son pues mayores de edad y saben lo que están haciendo, pues entonces los sumergen en agua, el pastor los sumerge en agua y lo vuelve a sacar del agua, y eso representa que se ha arrepentido y que ahora cree en Cristo, y ese es una señal para las demás personas y de que han creído en Cristo y le han entregado su vida. Bueno, pues Juan eso hacía. Por eso, bueno, desde hace ratito les dije su nombre, por eso le llamaban Juan el Bautista, porque bautizaba a las personas que se arrepentían y regresaban al camino correcto y creían en Dios. Y bueno, pues ¿qué creen, pequeños? Como les dije, Jesús creció y recuerdan que Jesús no solamente creció en estatura, así como nosotros, ¿verdad? También creció en sabiduría, seguramente como tú, creció en gracia, dice la Biblia, para con Dios y los hombres. Era agradable a Dios. Su manera de ser del Señor Jesús, viviendo aquí en la tierra, le agradaba a Dios. Y bueno, creció, y fíjense, dice la palabra de Dios que un día Juan, estando ahí bautizando en el río Jordán a las personas que creían en Dios, llegó Jesús hasta ese lugar. Juan no lo podía creer. Él se dio cuenta de que era Jesús. Algo especial había en el Señor Jesús, y entonces cuando llegó ahí a que Jesús lo bautizara, a que Juan lo bautizara, dijo Juan, yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos, yo no soy digno de eso. Él es el Cordero, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces yo soy pecador, decía Juan. Él es perfecto, Jesús es Hijo de Dios, ¿cómo viene a mí para ser bautizado? Y entonces el Señor Jesús le dijo, Juan, hazlo porque así conviene. Toda la gente que está aquí debe saber que yo obedezco a mi Padre y que estoy haciendo lo que me toca hacer. Así conviene que hagamos, Juan, así es que bautízame. Y entonces dice la palabra de Dios que Juan, pues a pesar de que él no quería, porque Juan decía, es que, ¿por qué vienes a mí para ser bautizado, Señor? Si el que necesita ser bautizado por ti soy yo. Pero recuerdan que ya dijimos que Jesús quería obedecer al Padre y dar ejemplo a las personas de que debían arrepentirse y bautizarse, ¿verdad? Y entonces, pues Juan lo hizo, obedeció al Señor Jesús y lo bautizó. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús salió del agua, cuando lo bautizó Juan el Bautista, dice la palabra es que vino el Espíritu de Dios como una paloma, en forma de una paloma, y se posó sobre Jesús en aquel lugar. La gente seguro se maravilló, nunca había visto algo así, ¿verdad? Se maravilló, y dice la Biblia que se oyó una voz del cielo, era la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Imagínense cuando tu papi te dice o tu mami te dice, ay, eres mi precioso hijo, y nos abraza y nos da de besos, sentimos bien bonito, ¿verdad? Pues es porque están orgullosos de nosotros. Por ejemplo, cuando tú sacas 10 de calificación, o cuando obedeces y haces las cosas que le agradan a Dios, obedeces a tus papás, a tu papá o a tu mamá, o a tus abuelitos o quienes estén a cargo de ti, pues dicen,
dicen, ay, felicidades, te amo mucho, te quiero mucho, y nos abrazan y nos dan de besos. Pues ese día así ocurrió con Jesús. El Padre se agradó de él y le dijo así esas palabras desde el cielo que todos los que estaban ahí escucharon. Este es mi Hijo amado y me complazco en él. ¿Qué significa complacer? Me alegro porque es obediente, me alegro porque ha escuchado mi voz y ha obedecido. A él escuchen, dijo esa voz desde el cielo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Y entonces dice la palabra de Dios, pues que toda la gente fue testigo de eso, ¿verdad? Del bautismo del Señor Jesús. Él obedeció al Padre, él llevó a cabo eso que el Padre se agradaba, ¿verdad? Y la gente lo notó y siguió el ejemplo del Señor Jesús. Y Juan quedó muy contento, ¿verdad? Quedó así como apenado, porque ya les dije que él decía, no, Señor, si, ¿por qué vienes a mí para ser bautizado si yo necesito que tú me bautices a mí? Pero él quedó muy contento y se gozó de haber conocido a Jesús y de saber que junto a él estaba el Hijo de Dios. Qué emoción, ¿verdad? Qué alegría, pequeños. Bueno, y pues entonces ahí ya iba a comenzar el ministerio del Señor Jesús, pero ¿qué creen? Dice la Biblia que en ese momento el Espíritu del Señor se llevó el Espíritu de Dios se llevó al Señor Jesús al desierto. Oigan, pequeños, ¿qué hay en ese desierto? Nada, ¿verdad? Hace mucho calor, no hay agua, está caliente, no hay casas, no hay nada, no hay árboles, ¿verdad? Y eso, quien vive en el desierto, pues tiene que irse bien preparado con agua, con alimentos, con provisiones. Si va a pasar 1, 2, 3 días ahí en el desierto, pues hasta repelente contra mosquitos y contra picaduras de insectos se llevan. Bueno, pues resulta ser que el Señor Jesús pasaría ahí en el desierto 40 días. Y pues, ¿qué pasa? Cuando alguien anda en el desierto, pues le da sed, ¿verdad? O le da hambre, ¿verdad? Y tiene que llevar provisiones, pues, ¿qué creen? Que el Señor Jesús, después de 40 días, dice la Biblia, que no había probado alimento. Y entonces, pequeños, llegó ahí, dice la palabra de Dios, que llegó ahí Satanás y quiso tentar al Señor Jesús con sus palabras. Muy sutilmente, así como cuando a nosotros viene una vocecita por ahí, nos dice, y cuando nuestros papás nos mandan a hacer algo, ¿verdad? O nos dicen, ¿ya leíste la Biblia? Vamos a leer la Biblia. Y por ahí viene una vocecita que dice, pero si estaba yo jugando con mi celular y me manda a hacer, a ir a que hagamos el devocional, o me manda a que recoja mis juguetes, o me manda a comprar algo y pues yo me quiero quedar con el cambio y hoy, bueno, es tan difícil a veces, ¿verdad? Pues, ¿qué creen, pequeños? Así dice la Biblia que Satanás vino y tentó al Señor Jesús. Y bueno, miren, cuando nosotros pasamos por una tentación así, cuando escuchamos una vocecita del enemigo, una voz del enemigo que nos dice, no obedezcas, no hagas esto, no hagas lo otro, no te va a pasar nada, pues ¿qué creen? Eso no es pecado, escuchar esa tentación. Pecado es cuando lo hacemos, cuando llevamos a cabo esos consejos malos que para nada son buenos y productivos, no, para nada. Tache guarache, como dicen con esos consejos, ¿no? Cuando escuchamos esa voz, lo que tenemos que hacer, dice el texto que nos aprendimos hoy, es resistir al diablo. ¿Pero cómo? Pues vamos a ver cómo lo hizo el Señor Jesús y aprendamos de su ejemplo en esta mañana, ¿sale? Bueno, pues dice la palabra de Dios que Jesús estaba sin alimento. Pero ¿qué creen? Para el Señor Jesús, estando ahí en el desierto, lo más importante era tener comunión con su Padre, estar platicando con Él, meditar acerca de lo que sabía Él de la ley de Dios. Y miren, dice la palabra de Dios que estando ahí el enemigo vino, Satanás vino y hoy miren, le hizo una oferta y le dijo, mira, yo sé que tienes hambre, ¿verdad? Y pues aquí hay muchas piedras. Pues, ¿qué te parece si esas piedras las conviertes en pan y te alimentas? Pero, ¿qué creen? Esa palabra no venía de parte de Dios.
esa palabra venía de parte de Satanás. Y saben una cosa, el Señor Jesús le resistió, le habló con la palabra de Dios. Y entonces le dijo estas palabras, fíjense. El Señor Jesús sabía muy bien la palabra y la ley de Dios, y entonces tomó una porción de la palabra de Dios, tomó una porción de la ley de Dios y le contestó al diablo con estas palabras. Ahí dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¡Ah! El enemigo se fue para atrás porque él pensó que Jesús iba a contestar, sí, tengo hambre, sí las voy a convertir. Él tenía poder para convertir todo el desierto en un restaurante con mucha comida y muchas bebidas ricas y exquisitas. Pero ¿saben qué? Ese no era el plan del Señor cuando él estaba ahí en el desierto, ¿verdad? Ese no era el plan de Dios para Jesús estando ahí en el desierto. Y entonces, ¿qué creen? El enemigo pues se quedó de a seis y dijo, esta vez no lo logré. Pero ¿se fijan cómo resistió Jesús al diablo, a Satanás? ¿Cómo lo resistió? Pues hablándole su palabra. Y miren, pequeños, ustedes dirán, pues ¿dónde se encuentra esto? Pues aquí en la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que el Señor Jesús sabía la ley de Dios? La sabía y no solamente la memorizaba, sino que la hablaba y también la aplicaba. Y entonces en ese momento, fíjense, pequeños, yo el texto que les estoy poniendo en la pantalla se encuentra aquí en la Biblia, en Deuteronomio 8:3, y miren, yo le voy a dar lectura aquí para que ustedes vean que sí está en la palabra de Dios y que Jesús sabía la palabra de Dios. Él no perdía el tiempo. En aquel entonces ni celulares había. Y a veces, pequeños, pues nos gana la tentación, ¿verdad? De en lugar de ponernos a leer la palabra de Dios o a escuchar las clases bíblicas o a compartirles a otros de la palabra de Dios, nos ponemos a hacer otras cosas con menos importancia. Pero Jesús no hizo eso. Él tenía su palabra, la palabra de Dios en su boca lista para hablarla. Por eso le pudo contestar a Satanás. Y dice la palabra de Dios, miren aquí en Deuteronomio 8, versículo 3, en la última parte, dice así, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y entonces, fíjense, le resistió con su palabra. La palabra del Señor es un arma para defendernos, preciosos, cuando el enemigo, cuando Satanás viene y nos dice, no obedezcas a papá, no obedezcas, mira, mejor ponte a hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué creen? Hay niños, otros niños, no ustedes, otros niños que dicen, ay, sí es cierto, pues, ¿qué puede pasar? Pues entonces me pongo a jugar con mi celular y no hago la tarea como me dijo mi papá. Al fin rápido la hago ya más noche. Y entonces, pero hay niños como ustedes que dicen, no, a ver, el Señor dice que debemos obedecer a nuestros padres en todo porque esto es bueno y agradable delante de Dios, y se ponen a hacer la tarea. Pues entonces ustedes usaron la palabra de Dios para defenderse y no caer en pecado y resistir al diablo y esa tentación que tienen en ese momento. Pues así lo hizo el Señor Jesús. Pero ¿qué creen? El diablo no se quedó conforme. Ahí les va. Dice la palabra de Dios que fue llevado ahí al templo, y el templo pues estaba alto, y en la parte más alta allí estuvo Jesús. Ahí fue llevado a ese lugar, a la parte más alta del templo. Y entonces Satanás, el enemigo, le dijo, esta es otra oportunidad, dijo entre sí, esta es otra oportunidad para tentar a Jesús y hacer que me obedezca. Y entonces dice la Biblia que le dijo, mira, ¿por qué no te avientas? Prueba si te avientas desde arriba, desde el templo, y prueba si te avientas. Al fin, seguro Dios, tu Padre, va a mandar ángeles que te tomen en sus brazos y te protejan, y para que no sufras algún daño. Y entonces, pues Jesús lo hubiera podido hacer sin ayuda de ángeles, porque Él es todopoderoso. Pero ¿saben una cosa?
cerró sus oídos a esa tentación del enemigo y ¿qué creen? Otra vez le contestó con la palabra de Dios, le contestó, porque recuerdan que el Señor sabía desde chiquito, ¿se acuerdan que ahí en la casa de Dios, en el templo, él iba y estaba atento a la palabra de Dios y hasta la sabía mejor que los maestros de la ley que allí estaban? Y entonces, ¿qué creen? Otra vez citó el Señor Jesús una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Deuteronomio 6:16, aquí en la Biblia, y le dijo a Satanás, le dijo, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y entonces el enemigo dijo, no puede ser, otra vez no me obedeció. Y hasta ahí pues Jesús no pecó, ¿verdad? Sí llegó el enemigo y le habló y le ofreció cosas, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le resistió, se defendió con la palabra de Dios y le dijo, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y él era Dios, Jesús era Dios en ese momento y le dijo, no voy a resistir la tentación porque escrito está. Fíjense, le dijo, escrito está, así con toda firmeza, nada de que, ay, a ver, déjame ver cómo me defiendo. No, tenía la palabra presente. Por eso, pequeños, cuando nosotros memorizamos textos bíblicos, ¿verdad? Les decimos, ténganlos ahí presentes, grábenselos, repásenlos, para que cuando venga una tentación, como en este caso vino Satanás y tentó al Señor Jesús, cuando venga así una tentación difícil, y muy fuerte para nosotros, pues podamos responder con la palabra. ¿Y qué creen? La Biblia dice en el texto que se aprendieron hoy, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y entonces se va a ir, se tiene que ir, ¿verdad? Porque por el poder de la palabra del Señor, por la palabra del Señor que nosotros pronunciamos, decimos y meditamos en ella, ¿verdad? Tú estás blindado, armado, cuando sabes la palabra de Dios y la pones en acción. Y bueno, pero el enemigo pues no estuvo conforme hasta ahí, ¿verdad? Es como cuando nosotros, si ustedes dicen, no, la Biblia dice que tengo que obedecer a mis papás y ya se ponen a recoger su cuarto o a hacer su tarea o lo que mamá y papá nos mandaron y obedecen, ¿verdad? Pues el enemigo no se queda conforme, vuelve a regresar y vuelve a insistir para que nosotros pequemos, pero si tenemos la palabra bien presente, no va a poder hacer nada, ¿verdad? Y bueno, miren, por último dice la palabra de Dios que el enemigo no se quedó conforme y entonces fue llevado el Señor a unas montañas ahí en lo más alto, ¿verdad? De una montaña y el enemigo ahí con él y le dice, y le dijo, mira Jesús, ¿ves todos esos reinos que se alcanzan a ver desde aquí? ¿Ves todas esas ciudades y esos poblados bonitos? Bueno, pues todo eso tú vas a tener si postrado me adoras. Oh, pues imagínense ser dueño de tantas y tantos reinos en aquel entonces y de ciudades y de pueblos, ser dueño de todo eso. Pues híjole, ¿quién no hubiera querido, verdad? Pero Jesús, ¿qué creen? Le volvió a resistir con su palabra. ¿Y qué creen? Ahora le citó un texto que él se sabía de memoria y que se encuentra en Deuteronomio también capítulo 6 versículo 13. Y le dijo a Satanás, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. El enemigo se quedó asombrado. No, Jesús sabe mucho cómo defenderse. Pues, pero Jesús no sacó para defenderse un cuchillo, un arma, no, sacó su palabra, habló su palabra y el enemigo huyó, Satanás huyó en ese momento. ¿Y qué creen, pequeños? En ese momento, pues estaba el Señor a punto de comenzar su ministerio, pequeños. Y bueno, pues él estaba preparadísimo para comenzar su ministerio, ¿verdad? Ya sabía la palabra de Dios, él sabía que tenía que hablar y aplicar su palabra, ¿verdad? ¿Y qué creen, pequeños? Pues el Señor salió victorioso ante esas tentaciones. Pequeños, ¿cuántas veces nosotros hemos caído, verdad? Y hemos caído en esas tentaciones y, híjole, no hemos obedecido, ¿verdad? ¿Cuántas veces? A ver, piensen, pequeños. Pero ¿saben una cosa? Le podemos pedir perdón al Señor. Podemos pedir perdón al Señor porque Él vino y murió por nuestros pecados. Y la Biblia dice que si alguno
de nosotros hemos pecado, pues abogado tenemos allá para con Dios. Él está hablando bien de nosotros y si le pedimos perdón y nos arrepentimos, pues entonces el Señor Jesús habla delante de su Padre muy bien de nosotros y le dice, perdónalo, yo ya entregué mi vida por él. Y entonces obtenemos perdón, ¿verdad, pequeños? Pero ¿saben una cosa? Pues para no caer en esas tentaciones, para no sufrir esas tentaciones, pequeños, y hacer cosas que no le agradan al Señor, y hacer cosas que no van de acuerdo a su palabra y a sus mandamientos, pues ¿por qué no mejor tenemos la palabra de Dios así lista para defendernos, ¿verdad? Hay una canción, pequeños, que me gusta mucho y que la aprendí yo desde muy pequeña y se las voy a cantar. Miren, dice así, dice: cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si le hablo, dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Lo callo, le digo, obedeceré, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se queda calladito el enemigo? ¿Cómo se queda calladito? Pues cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, pequeños. Por eso yo te felicito. Si tú estás aquí atento cada domingo y te conectas y aprendes la palabra de Dios, pues seguramente vas a aprender a defenderte contra esas tentaciones, ¿verdad? Y vas a aprender a poner la palabra de Dios en acción. Yo sé, pequeños, que no sé cuántos años tienes tú, a lo mejor tienes 10, 11 años y estás pasando por una etapa difícil en donde en la escuela pues hay pequeños que sí, que no conocen a Dios y pues caen en las tentaciones y no agradan al Señor, ¿verdad? No le honran y caen en pecado, ¿verdad? Pecan y no le piden perdón, no se arrepienten. Yo sé, pequeños, que a lo mejor a ustedes en su escuela o con sus amigos hay cosas así, o que hay pequeños que dicen malas palabras y tú estás ahí, las escuchas y de repente el enemigo viene y dice, pues dila, no pasa nada. Mira, al niño no le pasó nada por decirla. O tú no te preocupes, mira, vámonos de pinta al fin que papá y mamá no se dan cuenta. Dios nos está viendo, Él sabe todas las cosas, pequeños, Él se da cuenta de todo y por eso nos ha dado su palabra para defendernos contra esas tentaciones, ¿verdad, pequeños? No necesitamos otra cosa más que la palabra de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios. El Señor, si tú aprendes a obedecer la palabra del Señor, Él te va a ayudar a vencer todas esas tentaciones, pequeños, como lo hizo Él mismo. Así es que, pues Jesús resistió a Satanás por el poder de su palabra y por fin Satanás le dejó, ¿verdad? Entonces, eso va a pasar con nosotros, pequeños. Así que, fíjense, dice la palabra de Dios que inmediatamente al terminar todo eso que pasó, ese momento de tentaciones, dice la palabra de Dios que vinieron ángeles y les servían. Fíjense qué hermoso, pequeños. Así es que, ¿cómo resistimos al enemigo y hacemos que huya? Pues con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pequeños, no dejes de memorizarte los textos. ¿Ya te aprendiste el del día de hoy? Muy importante, ¿verdad? Ese texto. ¿Cómo dice? Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Saldrá corriendo, ¿verdad? Así como vemos en esta imagen. Así es que, pequeño, cuando sientas así que no quieres obedecer a tus papis, que no quieres obedecer al Señor, ve a la palabra de Dios. ¿Y qué te dice la palabra de Dios acerca de eso? Escucha, ¿sale? Escucha. Y ponte a orar, podemos orar y le podemos decir, Señor, enséñame qué hacer. Señor, no me acuerdo ahorita de algún texto bíblico, pero tú enséñame qué hacer. Y Él te va a dirigir y te va a enseñar por medio de su palabra qué es lo correcto, pequeños. Y si tú ahorita dices, ay, es que, pues yo no sabía esto y yo quiero resistir la tentación con la palabra del Señor, sabiéndola y conociéndola, pues ¿qué crees? Hoy Jesús, el Hijo de Dios, te hace esa invitación. Está llamando a la puerta
Dice la palabra de Dios que Él toca la puerta, ¿verdad? No llega y la avienta en la puerta de tu corazón y dice, "Ah, voy a entrar porque voy a entrar". No, Él es todo un caballero que va a llegar y va a tocar en la puerta, toc, 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 y te va a decir, ¿me dejas entrar? Quiero ayudarte a vencer la tentación. Y entonces tú hoy le puedes decir, sí, sí, Señor, quiero que entres en mi corazón y quiero conocer más de ti, quiero saber, aprender a defenderme con tu palabra de las tentaciones del enemigo. Y entonces el Señor Jesús va a entrar a tu corazón y va a hacer una fiesta hermosa, porque la Biblia dice que cuando alguien, un pecador, se arrepiente, hay fiesta en el cielo, y Él hace una fiesta también en tu corazón y celebra que le permitiste dejar en tu vida. Entonces, le permitiste entrar en tu vida. Entonces, ¿por qué no ahorita hacemos una oración y le pedimos al Señor, Señor, yo quiero obedecer como cuando tú fuiste bautizado, obedeciste al Padre, diste ejemplo de obediencia y posteriormente ante la tentación venciste porque tenías la palabra y la ley de Dios bien presente, ¿verdad? Y esa era un arma para defenderse. Entonces, pequeños, ¿les parece si le pedimos eso al Señor? Y si le has fallado en algo, como yo también he fallado, porque somos pecadores, pues pidámosle perdón. Ahorita al Señor, pidámosle, Señor, perdóname. Y a partir de hoy quiero hacer lo correcto. Enséñame cómo hacerlo, ¿sale? Cierren sus ojos, pequeños. Vamos a orar recordando este texto que nos hemos aprendido. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Sale, pequeños? Cierren sus ojos. Quiero que oremos y que le entreguemos todo nuestro ser y nuestro corazón al Señor Jesús. Señor, en esta hora nos acercamos a ti, humildemente, todos los que estamos aquí conectados, chicos y grandes. Señor, por favor, te pido que en cada uno de nosotros tu palabra esté bien presente, Señor. Te hemos recibido en nuestro corazón y queremos obedecerte en todo, no fallarte, Señor, no caer en la tentación, sino resistir al enemigo, a Satanás, y con tu palabra, Señor, y que huya de nosotros y podamos así obedecerte. Pero también seguramente hay pequeños aquí que por primera vez se conectan y quieren entregarte su vida, Señor. Entonces, gracias porque tú eres bueno y lo aceptas. Entra a su corazón, Señor, y haz una fiesta hermosa ahí en su vida. Y, Señor, permite que te sigan siempre, todos los días de su vida, Señor. Y que obedezcamos así como tú nos diste ejemplo de obediencia, Señor, por favor. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres maravilloso en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, recuerden esa cancioncita, pequeños, que les enseñé hace ratito. La voy a cantar y bueno, pues es algo así para estar recordando que debemos vencer ante la tentación con la palabra de Dios, ¿verdad? Dice así, dice: cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si alguien dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Y luego hay otra partecita que dice así: cuando obedezco lo que dice mi mamita, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si alguien dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Lo callo, le digo, obedeceré. Muy bien, pequeños, pues qué bueno que pudimos aprender la palabra de Dios, así es que los esperamos el próximo domingo. No dejen de conectarse para seguir aprendiendo con qué defendernos ante la tentación. Dios les bendiga, pequeños. Hola chicos, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Qué gusto estar aquí una vez más con ustedes para conectarnos y aprender más sobre la palabra. Pues es momento de hacer nuestra manualidad, los materiales están muy sencillos, así que se los voy a decir. Necesitamos esta hoja, la pueden encontrar en la página web de nuestra iglesia, es una plantilla que vamos a estar ocupando. Necesitamos también como 9 o 10 hojas de colores, ¿ok? Pueden combinar 2 colores, sus favoritos, o varios colores. Yo aquí tengo ya unas hojas de 2 colores, entonces pueden ocupar eso. También necesitamos pegamento y tijeras y una lamparita, ¿ok? Una lamparita pequeña, yo aquí tengo una chiquita, así.
o si no tienen pueden ocupar también la luz de uno de sus celulares que tengan por ahí. Entonces esos serían todos los materiales, así que vamos a poner manos a la obra. Bueno, primero vamos a recortar esta figura. Con mucho cuidado, ¿ok? Listo, y ahora en nuestras hojas vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar una aquí y vamos a marcar el contorno de esta figura en una de las hojas. Caben 2 veces, ¿ok? Entonces vamos a hacer 10, ¿ok? 10 de estas figuritas, pero ya marcadas en nuestras hojas, entonces ya quedarían figuritas de colores, ¿ok? Van a ser como 10 gusanitos de estos, ¿ok? Listo, hice 5 moradas y 5 rosas. Entonces vamos a empezar a recortar nuestras figuritas, ¿ok? Listo, pues ya tenemos aquí las 10 figuritas y ahora fíjense muy bien lo que vamos a ir haciendo. Ok, vamos a poner una. Vamos a poner pegamento aquí en todo esto. Como en la curvita nada más. Ahí. Ahí está. Y ponemos otra. Ponemos aquí. Aquí. Ponemos un poco de pegamento y ponemos otra por aquí. Ponemos un poco de pegamento y ponemos la que sigue. Se tiene que ir formando un círculo aquí, ¿ya vieron? Ponemos más pegamento y ponemos otra por aquí, así. Y así le vamos haciendo hasta que se nos acaben las tiritas, ¿ok? Listo. Podemos dejar un hueco aquí si quieren para poder meter por aquí la lamparita. Y ahora vamos a voltear esto y vamos a ir juntando estas de aquí, ¿ok? Así, pero las vamos a ir pegando, ¿va? Así, ¿ok? Entonces vamos a ir pegándolas. Así. Luego otra. Hasta pues completar que esté bien cerrado el círculo. Y listo, ¿ya vieron? Hasta rebota. Y ya nuestra lamparita la podemos meter, la podemos encender y la podemos meter por acá atrás. Y listo, tenemos una lamparita para nuestra habitación, para nuestra sala. O también le pueden sacar esta. Pueden prender la lámpara de su celular y meterlo por acá atrás. Y también sirve como una lamparita. Bueno chicos, eso ha sido todo por la manualidad del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho.
y nos vemos hasta la próxima. Bye. Pues bueno, chicos, qué interesante clase la de hoy, ¿verdad? Cómo Dios prepara para hacer cosas buenas, como Jesús quiso obedecer a Dios en todo, pues fue y se bautizó, ¿sí? Y Dios le reconoció también en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, cuando hacemos cosas buenas, chicos, recuerden que Dios también nos pone a prueba, ¿verdad? Y entonces, ¿se acuerdan que se fue Jesús al desierto? Y ahí llegó el diablo y lo tentó, ¿verdad? Pero bueno, vimos lo que aprendimos en el versículo ahí en Santiago. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que esta semana, chicos, espero que puedas resistir a Satanás y que él salga huyendo porque diga, ¡ay, un hijo de Dios, un hijo de Dios! No, yo no quiero nada con los hijos de Dios, y salga huyendo de ahí. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y Él nos ayuda en todo momento. ¿Sale, chicos? Pues bueno, esperando que esta lección ha sido de bendición para nuestras vidas y podamos seguir aprendiendo más y más y más acerca de la vida de Cristo. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, gracias por todo lo que tú nos has dado durante la semana. Y ahora al iniciar esta semana queremos iniciar pensando en ti y sobre todo, Señor, buscar tu rostro día con día y sabiendo que tú nos ayudas en cualquier situación. Ayúdanos a resistir al diablo, Señor, para que él huya de nosotros, para que él se vaya y no nos haga pecar. Y Señor, y si alguno hubiere pecado, como dice tu palabra, abogado tenemos para contigo, Señor, a Jesús, que perdona nuestros pecados día con día y en cualquier momento. Gracias por todo lo que nos das, gracias por estos pequeños que nos escuchan y aún por los adultos también que nos escuchan. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues chicos, nos vemos la próxima clase. Demos gracias a Dios por lo que hemos aprendido hoy y pidámosle que podamos aplicar todas las enseñanzas durante la semana. Terminemos este culto alabando a Dios. ¡Cantemos! He encontrado que el amor verdadero es mucho más que una sensación. No se llena de egoísmo, orgullo o dureza. Es más bien entrega y decisión. Ahora sé que el amor es paciencia, soportar las pruebas y esperar. Puedo ver que el ejemplo perfecto es Dios, porque Él es amor. El saber que un sacrificio me libró del mal, comprender que el sufrimiento fue total fidelidad, entregarlo todo, todo incluso la vida, eso es el amor. Y al final hay tres cosas permanentes: la confianza puesta en Dios, la esperanza que tengas en el Señor, pero la más importante es el amor. El saber que un sacrificio me libró del mal, comprender que el sufrimiento fue total fidelidad, entregar todo, todo incluso
certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves. Mas hubo aquellos que por fe triunfaron, con todo lucharon y con fe vivieron. Mas muchos con burla juzgaron, pelearon y los maltrataron, mas ellos con fe anduvieron. Nos azotaron, nos partieron, nos dejaron y con piedras los mataron. Y de ellos se burlaron y anduvieron sin rumbo. Y la gente de este mundo no sabía, no los merecían. Dios estaba muy contento con estos héroes. Son los héroes de la fe que lucharon por creer. Esos héroes de la fe que me enseñan. Son los héroes de la fe que lucharon por creer. Esos héroes de la fe que me enseñan. Son los héroes de la fe que lucharon por creer. Esos héroes de la fe que me enseñan.